Muy buenas noches, bienvenidos, muy buenas noches, bienvenidos a Más Info, el periodístico de la televisión pública. ¿Cómo andás, Fernando? ¿Qué tal, Ana María? Estaba acelerada, ¿viste? Arranqué Sí, antes. claro, por supuesto. Y además tenés que saludar vos, porque yo en realidad vengo siguiendo de la hora anterior, ¿no? Venís a Reengancho mil, con esto. Ahí está. Bueno, seguimos en Más Info departamentales, hemos dedicado prácticamente todo el mes y todavía seguimos. Nos queda un programa más que va a ser, además de este, naturalmente, de la semana que viene. Dedicado a Montevideo, ya se lo adelantamos. Exactamente. Este caso, como lo decíamos en el cierre de Info TNU, ponemos foco en el departamento de Paysandú. Muy importante, un departamento muy importante de nuestro país, ¿verdad? Otro de los departamentos donde además está muy reñida la cosa. Un departamento donde ha habido alternancia. Hasta ahora está gobernado por el Partido Nacional, pero el periodo anterior fue gobernado por el Frente Amplio, por Julio Pintos, que además ahora busca la reelección. Sí, exactamente, busca volver a la Intendencia. En este caso nosotros invitamos a Guillermo Caraballo, que es el candidato del Frente Amplio, que está liderando en las encuestas. El Frente Amplio lleva 3 candidatos en el departamento de Paysandú, pero quien lidera las encuestas, en este caso no es Julio Pintos, sino Guillermo Caraballo. Por eso es el invitado para esta noche, en un departamento donde el Frente Amplio está aventajando en las encuestas. Exactamente, y el invitado del Partido Nacional es Daniel Arcieri, que además es interesante porque la interna del Partido Nacional tiene una peculiaridad en el departamento de Paysandú. Los 3 candidatos son de Alianza Nacional. Sí. Por otra parte, ustedes saben que Paysandú es el departamento de Jorge Larrañaga, el líder, el fundador y el referente de ese importante sector del Partido Nacional. Si les parece, vamos a un informe general de cara al próximo 10 de mayo. El domingo 10 de mayo los uruguayos elegiremos 19 intendentes, 589 ediles, 112 alcaldes y 448 concejales. Esta es la segunda instancia en la que se eligen simultáneamente las autoridades de las intendencias y de los municipios, creados poco antes de la elección de 2009. Se llega a esta etapa electoral con 5 años de funcionamiento del sistema de alcaldías. El Frente Amplio oferta 46 candidatos, presenta múltiples candidaturas en 17 de 19 departamentos, candidatura única solo en La Valleja y San José. El Partido Nacional, 40 candidatos a la Intendencia, exceptuando Montevideo, donde los blancos con colorados suman bajo el lema de la concertación. Los blancos presentan candidatura única en Salto y San José. El Partido Colorado tiene 33 candidatos en 18 departamentos. Presentará un solo candidato en 33, San José, Rocha, Florida, Colonia y Cerro Largo. El Partido Independiente va con candidaturas únicas, salvo en Salto, donde lleva 2. El Partido de los Trabajadores candidatea en 3 departamentos. Montevideo, Canelones y Rivera. Unidad Popular va con 1 por departamento y no se presenta en Artigas. El PERI, Partido Ecologista Radical e Intransigente, solo candidatea en Montevideo y el Partido de la Concertación presenta en la capital del país 3 candidatos. Bueno, después de este pantallazo general, si les parece, vamos ahora sí a hacer foco en el departamento de Paysandú y después ya estarás hablando entonces con... Sí, exactamente, con Guillermo Caraballo. Sí. Para las elecciones departamentales de Paysandú se postulan 9 candidatos de 4 lemas partidarios. Tanto el Partido Nacional como el Frente Amplio tienen 3 candidatos. El Partido Colorado concurrirá con 2 y la Unión Popular con 1. Los postulantes por la coalición de izquierda son Guillermo Caraballo, Julio Pintos y Juan José Domínguez. Por el Partido Nacional, Bertil Ventos, que va por la reelección, Daniel Arcieri y David Dotti. Por el Partido Colorado, Walter Berry y Dardo Costa, así como Washington Acosta por la Unión Popular. En tanto, el Partido Independiente no tendrá candidato a la comuna sanducera. A diferencia de lo que ocurre en el resto del país, en Paysandú, el Frente Amplio y el Partido Colorado se unieron para cuestionar la gestión del Partido Nacional. Los ediles nacionalistas habían aprobado un receso de 2 meses hasta los comicios departamentales y Frente Amplistas y Colorados unieron los votos y las sesiones volvieron. Los primeros temas abordados fueron las presuntas irregularidades en la Semana de la Cerveza 2013 y los sobresueldos a ciertos cargos de confianza.
Al respecto, los ediles nacionalistas rechazaron las acusaciones. Ediles del Frente Amplio y del Partido Colorado dieron un paso más y presentaron denuncia penal contra la administración del nacionalista Bertil Ventos. Le damos las buenas noches a Guillermo Caraballo, uno de los candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de Paysandú. Buenas noches. Gracias por estar acá. Buenas noches a vos y a la audiencia. Un saludo. Muy bien. ¿Cómo están viviendo estos últimos días de campaña, donde los sondeos de opinión pública hablan de una elección bastante pareja entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, con una ventaja, en algunos casos leve, en otras un poco más pronunciada, del Frente Amplio? Yo creo que muy bien. Yo creo que nosotros estamos acostumbrados a leer la realidad política desde los procesos, ¿no? En la década del 90 Paysandú sufrió un impacto descentralizador muy importante y eso repercutió en el mapa político de Paysandú. De ahí en más la izquierda ha ido elección tras elección acumulando electoralmente, con un traspié que fue en mayo del 2010 cuando se perdió la intendencia de Paysandú por 1.321 votos. ¿Está bien? Ahora yo digo, llega octubre del 2014 y resulta que el Frente Amplio tiene 40.000 votos en Paysandú. O sea, está claro el modelo de país que los sanduceros quieren. 40.000 votos el Frente Amplio, 28.000 el Partido Nacional. ¿Está bien? Ahora viene la departamental. Se plantea que son cosas distintas. Yo digo que son distintas, pero están conectadas, política y anímicamente. ¿Está bien? Y la tarea nuestra ahora es que esa esperanza que se generó no decaiga. ¿Está bien? Yo digo, ningún partido político en el Frente Amplio y en el Partido Nacional estructuralmente tienen ganada la elección hoy por hoy. Porque precisan ir a buscar votos afuera. De esos 40.000 que votaron en octubre, no todos son votantes frente amplistas, ¿no? Hay un piso importante de votantes frente amplistas y gente que dio el voto de confianza y que eventualmente está evaluando a ver si vuelve o no vuelve. Ahora, yo creo que el Frente Amplio viene haciendo las cosas muy bien, o en todo caso diría que no se viene equivocando, viene haciendo las cosas bien, tiene 3 candidatos, hemos aprendido a trabajar con muchísima unidad, con Pintos, con Domínguez, y eso es una señal política muy importante. Y en el caso de la candidatura, yo creo que la candidatura logró sintonizar con una demanda que había en la sociedad de Paysandú de recambio político. ¿Está bien? El ambiente en Paysandú, el aire está medio enrarecido. ¿Sí? ¿Está enrarecido? Sí, está enrarecido. Yo creo que hay una serie de acontecimientos que han ocurrido en el último tiempo, del 2012 en adelante, que han colocado a Paysandú con un motivo de vergüenza institucional en el concierto nacional. Usted sabe, yo sé. Está hablando de, para empezar el capítulo, de lo que ocurrió con la casita del parque. Empecemos por ahí y sigamos después con un largo collar de situaciones, ¿no? Y yo creo que el sanducero siente que esa vergüenza institucional está dañando la institución pública más importante que tiene un departamento, que es la Intendencia. Pero la Intendencia de Bertil Ventos, sí, de algún modo respondió bien, en el sentido de que inmediatamente fue separado, el funcionario fue procesado, sí, por abuso de funciones, sí, después en ese lugar se, sí, comprobó que había explotación sexual de menores, es decir, la administración ante la desviación respondió. Sí, a ver, es una respuesta correctamente en lo administrativo, pero en lo político... Yo digo, si el segundo de la Intendencia, hacía lo que hacía en un lugar público, que todos sabemos lo que hacía en un lugar público, y usted es el uno, o usted sabía o no sabía. Si sabía, yo quiero creer que no sabía, ¿está bien? Y si no sabía, estaba distraído, muy distraído, a no darse cuenta que el segundo hacía lo que hacía. En un lugar público, hacía orgía con menores y drogas. Es eso, ¿está bien? Entonces yo digo... A partir de ahí comenzaron a sucederse una serie de hechos que han colocado al departamento de Paysandú en una situación de vergüenza institucional. Paysandú perdió lugares en el concierto nacional y eso lo sabe la gente de Paysandú, pero también por la prensa, lo sabe la gente del gobierno nacional, lo saben los empresarios. Yo hoy en Montevideo me reuní con un empresario y que me contaba que un empresario brasilero le había hecho un chiste vinculado a la Intendencia de Paysandú. Entonces yo quiero decir que en realidad... Me parece que los sanduceros tienen aire, vivimos un aire enrarecido, porque la Intendencia, que es la institución pública más importante de un departamento, es poco seria. Es poco seria, y lo dice la gente y lo dicen los privados. Además del resultado de lo que sucedió allí, sí,
hay una evaluación negativa. Sí. Es más, hay una particularidad que ocurre, hay una evaluación negativa de parte del Frente Amplio, evidentemente. Sí, claro, claro. Hay una particularidad que ocurre y es que en este caso el Frente Amplio junto con el Partido Colorado presentaron recientemente una denuncia penal por irregularidades administrativas, financieras de la Intendencia. Sí, por eso ahí hay dos temas. Uno vinculado al cobro de sobresueldos de jerarcas de la Intendencia Blanca, está bien. Vamos por caso, un ejemplo, el cobro de gastos de representación de los directores generales. Cobran a razón de $1.000 por mes de más. Estamos hablando de 5, por 5 años estamos hablando de $300.000. ¿Está bien? ¿No hubo una devolución de dinero también? No, eso fue con algunos directores de área que cobraron horas extras, que está a texto expreso prohibido en el estatuto, y que, por supuesto, el Tribunal de Cuentas, cuando analiza la situación, dice esto es ilegal, y bueno, por supuesto, devuelven esas horas extras. ¿Está bien? Ahora, el Tribunal de Cuentas dice, mire, los gastos de representación son ilegales, ¿está bien? No hay base legal para sostenerlo. El Partido Nacional dice que hay dos bibliotecas que sí, pero cuando fundamenta su decisión, dice, en realidad lo sacamos de un rubrado, X número, y uno va a ver el rubrado y son $50.000, y en 5 años se llevaron $300.000, no estaba previsto. ¿Está bien? Entonces, esa situación, lo que pasó con la 48 edición de la Semana de la Cerveza, pero todos los días hay novedades. Mire, hoy me llegó por WhatsApp un colega de Paysandú, yo soy abogado, ¿no? Un colega de Paysandú, con el testimonio de una audiencia de conciliación en la cual una empresa X le reclama 3 millones de pesos a la Intendencia, X situación. Audiencia de conciliación, no hubo acuerdo, habrá un juicio. Permanentemente está esta situación en Paysandú. Entonces, claro, yo digo, lo que está en juego el 10 de mayo no es una elección más para el sanducero. Para mí es un cruce de camino, es una encrucijada. A usted, el sanducero, ¿no? El sanducero, define repactar con el Partido Nacional y con Ventos, que es el único candidato con chance en la interna del Partido Nacional, y ahí evaluaremos sociológicamente a Paysandú. Con todo lo que pasó, igualmente repacta. O en todo caso, la sociedad de Paysandú hace un cambio y vota al Frente Amplio. Entonces, esa es la encrucijada, me parece que tenemos los sanduceros. No es una elección más. Algo pasó que los sanduceros eligieron al Frente Amplio y luego volvieron a votar al Partido Nacional. Sí, yo creo que ahí, cuando se pregunta por qué el Frente Amplio perdió la elección de hace 5 años, yo digo, el Frente Amplio no tiene un documento laudatorio de la razón o las razones. Políticamente correcto, uno dice, bueno, es pluricausal. Yo creo que, por un lado, hubo subestimación de la derecha local, ¿está bien? Nosotros pensábamos que ganábamos, entonces como teníamos resuelta la pelea extralema, nos dedicamos un poco más a la intralema. Eso es un error del cual hemos aprendido, ¿no? Con madurez todos, absolutamente todos. Usted dice dentro de la interna del propio Frente Amplio. Claro, y creo que se pagó precio a la inexperiencia, está en el gobierno, por supuesto. Entonces yo creo que entre esas dos cosas hicieron que hubiera ese traspié, fue por 1.321 votos. Y también ocurrió un fenómeno que hubo un corrimiento de votantes colorados en la última etapa a votar al Partido Nacional. Y también ahí hubo algún accionar de dirigentes de los partidos tradicionales. De juntarse, de unirse, sí, y votar juntos, dice usted. Sí, que hoy se reproduce en otro formato, ¿no? Por ejemplo. Hoy se reproduce, y bueno, el lunes en Paysandú se reunieron el senador Larrañaga y el arquitecto Belvisi, que fue intendente del Partido Colorado, ¿no? Se reunieron en Paysandú y hicieron una conferencia de prensa convocada a esa instancia por Larrañaga. Y si bien no anunciaron expresamente el apoyo a Bertil Ventos, no lo hicieron, se cuidaron de hacerlo. Por supuesto, si usted ve dos dirigentes políticos con experiencia que se juntan 10 días antes de las elecciones y aparecen hablando de la necesidad de pensar en Paysandú y que en caso que uno gane contar con el otro, notoriamente yo advierto, la gente advierte, los periodistas advierten, el propio Berry, que es candidato a intendente por el Partido Colorado, advierte que hay una señal de corrimiento, un guiño para que los votantes colorados voten a Bertil Ventos a la intendencia. Y yo digo, esto revela dos cosas. En primer lugar, más allá de las encuestas en Paysandú, hay como, yo diría, como un murmullo en el cual lo sentimos nosotros y lo sienten ellos, ¿no? Un murmullo en el cual dice que en mayo gana el Frente Amplio y va a haber renovación en Paysandú. Ese es el murmullo. Por algo salen a abrazarse. Pero lo segundo, y para mí más importante, muestra la inocultable debilidad política de Bertil Ventos. ¿Por qué?
si necesita que venga un dirigente nacional a Paysandú, se instale 5 días, haga esta gestualidad con un integrante de otro partido político, se vuelva y ahora retorne 3 días a hacer toda una gira por el departamento. Yo digo, ¿ese es el intendente que me va a liderar el futuro del departamento de Paysandú con esa debilidad? Entonces, lo que estamos asistiendo, a mi juicio, es a un fenómeno de especie de concertación tácita. Y a mí me suena que esa foto es una foto en blanco y negro, es una foto del pasado. Nosotros queremos una foto al futuro, una foto a color, otra cosa. Yo creo también una cosa más. Creo que estos dirigentes lo que no comprenden es que la sociedad ha cambiado. Y digo lo siguiente, hoy la sociedad tiene más información, tiene opinión crítica, tiene más autonomía. Ya no pasa antes que nos juntamos nosotros, decimos algo y salen columnas de gente atrás nuestro. Yo creo que eso hoy no pasa. Lo que importa es el liderazgo local. Y yo por supuesto que entiendo la preocupación del senador Larrañaga, por supuesto que la entiendo, porque es de su terreno. Él marcó 3 candidatos de su propio sector. Sí, los 3 candidatos, lo decía Son Fernando de Alianza recién. Nacional. Son de Alianza No hay Nacional. espacio para el lacayismo. Nosotros en Paysandú, precisamente, fuimos y le pedimos a los vecinos, a algunos vecinos, Sí. elegimos dos realidades diferentes, que generaran preguntas para los candidatos. Vamos con el primer vecino. Hecho. Y bueno, yo en estos momentos le haría al candidato por el Frente Amplio, ¿qué se siente vivir en una zona inundable? En casitas de madera, con pobrezas, conviviendo con mosquitos infestados, víboras que vienen de la isla Argentina. Ellos simplemente se acuerdan de cuando hay elecciones de bajar a una zona de pobreza como la de nosotros, a golpear las manos y dejar un folletito pidiendo el apoyo de un voto. Esto no es tema de política, esto es tema de solución en corto plazo. Si ellos quieren en realidad que se termine la pobreza, que nos den una solución. Y nosotros apoyaremos a la candidatura, sea tanto de los blancos del Frente. Queremos que nos saquen de esta zona. Simplemente le estamos pidiendo al gobierno de turno que entre en las elecciones municipales, sea blanco, colorado del Frente Amplio, que nos venga a visitar acá, que nos venga a dar una solución, un terreno para hacer nuestra vivienda propia, que podamos vivir dignamente. Allí lo tenían entonces a este vecino, a Víctor. Bien, 2 cosas. Una previa. Él por ahí dice una cosa que la sentimos en el 90% de las personas que visitamos en esta campaña, que es los políticos vienen ahora en las elecciones y después pasan 5 años y no vienen, ¿está bien? Y hay una pérdida de credibilidad entre la gente y el político. Eso lo recogimos de gente de todos los partidos. Y yo cuando me voy a presentar digo, mire, yo vengo, soy un candidato nuevo, está bien, vengo por primera vez a pedirle el voto, le pido un voto de confianza y le aseguro que eso que usted está planteando, si ganamos nosotros, en Paysandú se termina. Es un tema de estilo político. Tanto yo como mi equipo vamos a estar recorriendo y visitando. Digo esto porque es de las cosas que me llevo de la campaña, de esta primera campaña de la candidatura a la Intendencia por Paysandú. ¿Está bien? En cuanto al tema de fondo. Mire que está quedando grabado esto. Lo estoy diciendo en un medio nacional para que quede grabado. Porque yo asumo ese compromiso. Es un tema de estilo. El dirigente político... ¿Por qué Caraballo, con 40 años, aparece hoy como un candidato con chance de ganar la Intendencia de Paysandú, si proviene de un sector muy pequeño, ¿Por qué esos no tiene estructura? ¿Por qué esos vecinos no han podido salir de esa zona inundable? Bueno, a ver, ahí hay varios problemas. Nosotros cuando asumimos la candidatura y trabajamos el programa del Frente Amplio, dijimos que íbamos a poner foco en el tema de las inundaciones en Paysandú. ¿Está bien? Hay temas más estructurales. Nosotros lo que estamos planteando son 3 cosas. En primer lugar... Porque el Frente Amplio ya estuvo en el gobierno en Paysandú. Sí, en un momento determinado de la historia. En 2005 a 2010. ¿Está bien? Acá también tiene que haber mucha articulación con el gobierno nacional. Yo lo que digo acá, esto es un problema grueso, es un problema estructural de Paysandú. Yo entiendo que el vecino pida soluciones de corto plazo. Ahora, son soluciones estructurales. Acá hubo un cambio de comportamiento hídrico del río, causa una serie de problemas, incluso en Paysandú se inundan barrios que están a kilómetros del río Uruguay. ¿Está bien? Porque no desemboca el Záncara, bueno, lo que fuere, ¿está bien? Entonces nosotros lo que estamos diciendo es, estamos yendo a la... Cuando usted tiene un problema, usted dice, o me achico y no sé lo que hago, o me animo y voy a una solución grande. Y estamos estudiando una solución grande que implica hacer algo parecido a lo que se hizo en la vereda de enfrente, o sea, en la parte argentina, en Concepción del Uruguay, que implica una barrera de contención que aumenta la cota de inundación. Eso implica, por supuesto, mucha inversión de dinero y requiere acuerdo político. Pero la sorpresa es que nuestros técnicos han arrancado a estudiar el tema con seriedad y nos hemos encontrado con técnicos de diferentes partidos que también ya han estudiado ese asunto. Entonces yo digo, yo quiero tener la actitud de mis abuelos del 40 que pensaban a Paysandú distinto. Entonces acá es un problema grueso. Yo digo, soluciones a corto plazo no. Lo imposible,
Cuesta más, diría Mujica. Hay que pensarlo a mediano plazo. Ahora, con esa medida, con el ingreso, que a mi juicio debe ser el acceso al puerto por Avenida Paraguay, que implica a su vez también una política de realojo de la parte sur de la ciudad, que es la parte más deprimida que tiene el departamento de Paysandú, la parte más deprimida. ¿Han hecho un cálculo de cuánto sería la inversión para poder hacer eso? No, tenemos los datos de la Argentina, ¿está bien? Lo que nosotros decimos es que queremos poner el tema sobre la mesa. Queremos poner, por supuesto que vamos a persuadir al gobierno nacional que financie algunos recursos, pero yo no tengo miedo en decir que un gobierno que piense en grande, si tiene que generar mecanismos de endeudamiento mediante fideicomiso, como por caso, que lo haga. Porque si usted soluciona esa parte, soluciona el problema no solo de los inundados, sino también que recupera una zona muy importante para Paysandú, que es la ciudad vieja. Se llama Avenida Brasil, se llama Paysandú, ¿está bien? Es una zona que tiene un potencial histórico-cultural muy potente, ¿está bien? Que hoy está deprimida y venida menos. Nosotros hemos planteado algunas medidas complementarias para que eso pase. Entonces, quiero plantear esto porque me parece que son... yo digo, si se llega al gobierno es justamente para mover, ¿está bien? Con soluciones más grandes, aunque lleven más tiempo, aunque lleven más acuerdo y más dinero. Vamos a lo que preguntaba otro de los vecinos de Paysandú, es otra realidad. Nos interesa mucho tratar de que se generen políticas departamentales. Sobre todo tenemos algunas preguntas que podemos plantearle a los distintos candidatos. Por ejemplo, ¿qué políticas de desarrollo para el sector comercios y servicios piensa promover desde la Intendencia de Paysandú? Y dentro de ella, si está a priorizar el empresario local, habida cuenta que ha quedado demostrado en estos últimos años un desplazamiento de empresarios locales como consecuencia de la instalación de grandes superficies de supermercados, cadenas de farmacia y de otros rubros que responden a capitales de empresas multinacionales cuyo producido no se recicla en la localidad e impacta en forma negativa en el desarrollo de la misma, del departamento en general. ¿Qué política de desarrollo se piensa promover desde la Intendencia para la industria local, dado que esta año a año decrece en cuanto a la mano de obra empleada, enfrenta serios problemas de competitividad y algunas de ellas riesgo de no permanecer en producción? Allí tenía entonces... Bien, muy conocido presidente del Centro Comercial, sí. Jorge Ledesma. Yo digo, a ver, nosotros estamos proponiendo dos líneas de desarrollo, me parece muy potentes para el departamento de Paysandú. Una tiene que ver con el turismo, ¿está bien? Hace unos días atrás yo fui hasta Colón con un compañero de la Fórmula a reunirme con Hugo Marzó. Él fue intendente de Colón y actualmente es el ministro de Turismo de la provincia de Entre Ríos. Entonces le fuimos a plantear básicamente esto. Bueno, mire, estamos enfrente justamente estamos compitiendo. ¿Qué tal si pasamos al esquema de la complementariedad en el turismo? Porque competimos con ustedes y perdemos. Sí, claro, dice, porque a cada fin de semana largo a Colón vienen 15.000 personas a pernoctar y 5.000 por el día y pocas cruzan para Paysandú. Y Paysandú tiene una serie de infraestructuras muy importantes. A nosotros también nos sirve la complementariedad en el turismo con ustedes, porque en realidad la gente queda en la lógica más barrial y no se va para otro lugar. Ahora, sucede que nosotros hemos trabajado, dicen ellos, mucho más que ustedes, la concientización que en el turismo hay una fuente de recursos importante. Pongamos por caso, dice él. Mañana viene una persona de Buenos Aires, alquila una cabaña y se le rompe la cañería del agua. Y va y se queja a la conserje. Y la conserje le va a decir, mire, es la primera vez que pasa, aunque haya pasado ayer. La gente ha entendido que ahí hay una fuente de recursos muy importante. Y yo creo que Paysandú tiene, diría Andrés Piaggio, un compañero de nuestro equipo, está felizmente condenado al turismo. Hay muchas cosas que se puede exponer en Paysandú. Yo no sabía, lo descubrí en esta campaña, por ejemplo, que el hipódromo de Paysandú está ubicado, después de Maroña, Las Piedras, Paysandú. Y que va gente de Salto, de Río Negro, de Soriano. ¿Vio lo que planteó el tema del incentivo para el comercio local? Sí. Los peligros que representan las multinacionales. Sí, ya le digo eso. Una cosa más. Yo, personalmente, creo, al igual que la universidad que lo plantea en Paysandú, el centro universitario, que debemos ir a un esquema de Paysandú del conocimiento. Yo tuve una experiencia, yo fui director de un proyecto que se llamaba Paysandú Innova, y antes hubo otro antecedente, se llamó Guichón Innova. Brevemente le digo, era capacitar gente joven en temas de tecnologías de la información. En Guichón se las capacitaba y después ingresaban a trabajar. Teletrabajaban desde Guichón, ganaban muy bien, viajaban. Y usted ve que Bantotal Genexus tiene base en Chile, en Montevideo y en Guichón. Y eso se puede hacer en Paysandú. Hay una infraestructura muy importante, es Paysandú Innova. Yo creo que ahí hay una cosa para explotar muchísimo.
Y en lo que planteaba Ledesma vinculado al tema de las grandes superficies, que estaba planteando eso, claro, ellos lo que dicen, y tienen razón, en el sentido de que, por supuesto, en Paysandú ahora se da una situación de traslado de una gran superficie para otro lugar. ¿Está bien? O sea, no hay una nueva en este momento. Pero lo cierto es que la facturación de las grandes superficies es enorme respecto a la capacidad de contratación de mano de obra que tienen. Del 16% de la gente empleada en el comercio en Paysandú, creo que es un 2% están en las grandes superficies. De modo que ahí no hay una relación y se pide un papel regulador en la Intendencia en estas cosas. Hasta ahora ha habido habilitaciones. Hay comisiones asesoras, pero hay habilitaciones. Yo digo, las sociedades modernas lo que hacen con este tema es que las grandes superficies las corren hacia un costado, ¿está bien?, para tratar de que no compitan con las pequeñas y medianas empresas, que son las que más mano de obra generan. Lo puede hacer si tiene, pero lo puede hacer desde el momento que no sea un gobierno omiso en un tema y que promueva las pequeñas y grandes y medianas empresas. Y a su vez proteja al consumidor, porque a veces los monopolios no son buenos para los precios, la gente. Caraballo, gracias por haber venido. Ha sido un gusto recibirlo esta noche y gracias por haber venido desde Paysandú. A usted, muchas gracias, muy amable. Nos vamos con un informe sobre el departamento de Durazno. De no haber comportamientos bruscos en la conducta electoral, el Partido Nacional obtendría la dirección municipal en Durazno. Por el Frente Amplio se presentan Martín Tierno y María Bocchiardo. El Partido Nacional postula al exintendente Carmelo Vidalín, a Domingo Rieli y a Juan José Bruno. Por el Partido Colorado van Álvaro Acuña y Humberto Tambasco. El Partido Independiente lleva a Federico Arraiz y Martín Barrero va por Unidad Popular. La última encuesta de intención de voto de Opción Consultores, aplicada a Durazno, da como favoritos a los blancos, que obtienen 53%. Lo sigue el Frente Amplio con 21%, Partido Colorado 3%, Partido Independiente 1%, Unidad Popular 0,5%, en blanco o anulado 3%, y el porcentaje de indecisos es alto, se sitúa en el 18%. Y es con mucho gusto que recibimos en nuestro estudio a Daniel Arcieri, que es uno de los 3 candidatos a la Intendencia de Paysandú, uno de los 3 candidatos por el Partido Nacional. Arcieri, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Uno de los 3 candidatos del Partido Nacional, y usted me lo decía recién mientras empezábamos la entrevista, los 3 del mismo sector, los 3 de Alianza Nacional. Daniel Arcieri, Bertil Ventos, exintendente o intendente hasta hace muy poco, y David Dotti. ¿Y por qué se da ese fenómeno? Y se da por, bueno, en primer lugar, por la influencia que tiene Jorge Larrañaga en Paysandú y en el Partido Nacional. Las elecciones internas votó un 86% Alianza Nacional. Fuimos a la convención en una primera instancia elige a 2 personas, a Bertil Ventos y Daniel Arcieri, y quedan sin los votos necesarios empatados Dotti y Juan Carlos López. Posteriormente la convención decide y el herrenismo retira su candidatura. Las 3 candidaturas que a la postre son las que están hoy en competencia con el Frente Amplio. Bien, ¿y cómo? Porque esta elección tiene la siguiente peculiaridad. Primero que nada, que en la reforma constitucional de 1996 quedó de lado, se derogó lo que conocíamos como la ley de lemas a nivel nacional, no a nivel departamental, porque en realidad dentro de cada partido, en estas próximas elecciones del 10 de mayo, el candidato que tenga más votos también va a sumar a sus intereses los votos de sus compañeros de partido. Claro, lo que se eliminó fue el sublema a la Diputación, por ejemplo. Ahí está. Pero el lema Partido Nacional compite contra el lema Frente Amplio, 3 contra 3 en este caso, en estos momentos. Esa es una de las particularidades de la reforma constitucional de 1996. Y yo creo que la otra es que esto, además de... Limitó el número, perdón.
limitó el número. Sí. Antes del 96 podía haber 10 candidatos a Sí, intendentes. claramente. Y ahora hay un límite. Ahora, pero también la otra particularidad que tiene es que también es una elección interna de alguna manera, ¿verdad? Porque en realidad dentro de una misma fuerza política hay varias opciones a las que la gente puede recurrir. Entonces, ¿cómo la pregunta, y ahí va la pregunta, Bien. ¿cómo se hace la competencia entre Daniel Arcieri, Bertil Ventos y David Dotti cuando no solamente pertenecen a un mismo partido, Sí. sino que además pertenecen al mismo sector? Es muy buena un su sector pregunta. importante de que es Alianza Nacional. Es muy buena su pregunta y agradezco la oportunidad de contestarla. El hecho de que seamos nacionalistas todos, e incluso de Alianza Nacional, no quiere decir que seamos lo mismo. Somos diferentes. La particularidad se da en la forma de la competencia leal, franca, ¿verdad? Puede haber o no un mismo plan de gobierno y con matices, pero la diferencia no solamente le diría en alianza o en el sector partidario, en cualquier candidato a intendente de cualquier partido, son personas diferentes, que tienen una impronta diferente en el ejercicio de la función pública, en el ejercicio del liderazgo que se debe realizar. Y eso hace a la diferencia de una gestión. Yo, por ejemplo, en mi caso, me siento mucho más identificado con la gestión y el liderazgo que ejerció Jorge Larrañaga a los 10 años en que fue el intendente municipal de Paysandú, que a los que le sucedieron después, sean del partido que sea, ¿verdad? Por una impronta personal, por el carácter de cada uno. Y eso hace también ha conformado un equipo de gobierno a la diferencia del resultado de una gestión. Entonces yo creo que pasa la competencia porque tener claro lo que se quiere y la forma en que se ejerce el liderazgo en el caso de ganar un gobierno departamental. Bien, ahora, ¿es fácil hacerle entender eso a la gente? ¿Y por qué le digo? Usted dice, somos diferentes. Pero está bien, pero hay un común denominador entre ustedes que es no solamente el partido político, sino también el sector dentro del Partido Nacional. Y hay cosas a las cuales usted, que seguramente no tiene nada que ver con algunos hechos que tuvieron pública notoriedad, como por ejemplo la casita, el famoso tema de la casita del parque, el fenómeno de la prostitución, no quiero utilizar el término prostitución, quiero decirlo correctamente, es explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, que es un fenómeno que parece que se ve como enquistado en Paysandú. Ahora le quiero pedir la opinión sobre esto. Después, las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre lo que se gastó en la Semana de la Cerveza del año 2007, que también fue una información que tuvo mucha trascendencia. Entonces, Daniel Arcieri, ¿cómo hace para decirle a la gente, este no soy yo? Es sencillo. Yo no participé del equipo, como bien dice usted, y tenemos que ser muy precisos, muy claros en todas estas cosas. Participé hace unos días, es muy buena la pregunta, en el sentido de, mirá, la semana pasada estuvimos reunidos en el Centro Cooperativo Uruguayo con la comisión que trabaja en la prevención, ¿verdad?, del abuso comercial o no comercial de niñas y adolescentes y su protección, en definitiva. El episodio puntual que involucró un jerarca municipal. Sí, Horacio de los Santos, Horacio, que era el secretario general de la Intendencia. ¿No? Un cargo exacto, muy alto. Un cargo muy alto. Es totalmente repudiable lo que ocurrió allí, ¿cierto? Pero no debe haber un solo nacionalista que integre el equipo también de nuestro compañero Ventos que no lo repudie. Pero le voy a hacer la pregunta en criollo, ¿no? A ver, con lenguaje bien, hasta vulgar si se quiere, para que la comprendamos todo. ¿Y cómo se comió eso? Y ese es un garrón que se comió lamentable. Pero lo importante acá... Pero usted no conoce a la persona de su confianza, no conoce sus hábitos, no conoce lo que hace, no hablan, no tienen un diálogo distendido de repente donde se puedan conocer ese tipo de comportamientos, nada más ni nada. Creo que es, primero que nada, que es un delito. Por supuesto. Pero además es un comportamiento moralmente reprobable, que en este caso tiene un impacto mayor por tratarse de un gobernante. Claro. Y se tomaron las medidas de forma inmediata. Le pasó a Pintos en una situación totalmente distinta, y tomó también medidas de forma inmediata, en buena hora. Le pasó cuando hizo destituir al director general de administración de su gobierno, a su secretario de particular confianza personal y al secretario de la bancada de ediles del Frente Amplio en el 2008, no recuerdo el año, porque identifica que el director de administración estaba en una actividad de prestamista. ¿Tá? Y en aquel momento no había un sistema como un decreto que rige las negociaciones claramente de la administración con el deudor para
para la reducción de cuotas, y de deudas o de morosidad. Y tomó las medidas en forma inmediata. Y yo pienso que él también confiaba en sus colaboradores, pero se ve sorprendido por esta situación y se toman medidas. En este caso, bueno, sí, se tomaron estas medidas. Pasó lo que ocurrió. No sé si es comparable. No sé si es comparable, pero le digo, pasan en todas las administraciones. Justificar una cosa y no justificar la otra. No estoy justificando absolutamente nada, ya lo repudio. De hecho, lo señalé claramente. Digo, estoy simplemente significando que en las gestiones de gobierno te puede como cito, no son comparables los casos, digo, pero sí el hecho de tomarme medidas en forma inmediata. Y se tomaron, ¿verdad? Y bueno, hasta ahí puedo llegar en mi observación. No, bien, claro. Es lógico porque usted no ha ejercido el Ejecutivo en el Departamento. En esta administración no. Ahí está. Sí, ha sido presidente de la Junta Departamental. Simplemente lo quiero decir como dato, ¿no? Fui 2 veces. En 20 años fui 2 veces. Fui con 25 años en el 2002. Y lo fui en el 2012. Empezó muy joven en política. 30 años llevo. Empecé a los 30 18. años en política. ¿Y sí, tiene 48? 8. Ahí está. Estuve de edil muchas veces. Fui director general de servicios en el periodo 2000-2004. Renuncié en el 2003 para ser candidato nuevamente por el Partido Nacional. En la elección siguiente, en el periodo de gobierno siguiente al de Jorge Larrañaga. Bien, Arcieri, un poco más, no sobre el tema, no sobre el escándalo y los delitos cometidos en lo que todos conocemos como la casita del parque, sino el fenómeno de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en esa zona del país, en el litoral fronterizo, particularmente en Paysandú. Usted lo decía claramente y es cierto, no es nuevo esto. Esto tiene muchos años. Yo le quiero contar muy brevemente para que usted después se exprese sobre el particular. Hablábamos con el pastor Vázquez, seguramente usted lo conoce, es un hombre que desde las organizaciones sociales, un pastor evangelista de Paysandú, que desde las organizaciones sociales ha trabajado muchísimo sobre este tema. Y en realidad nos decía que esto es muy viejo. Y hay como una cultura en Paysandú de permitir este tipo de cosas, pero no permitirlo desde lo institucional. Allí está el INAHU, allí está la Intendencia, hay una estructura institucional. Pero es cultural como que, y bueno, lo dejamos pasar. ¿Cómo funciona? ¿Por qué ese fenómeno? ¿Pero por qué se ve tanto en Paysandú? Tal vez porque surge exponencialmente por este tema, esta situación que se dio en este bien municipal. Yo estuve, le decía, en una reunión de la red, ¿verdad?, que va a tratar todos estos temas. Sí. Fui el único de los candidatos que le entregó un documento firmado comprometiéndonos al más alto nivel del gobierno departamental de ser Arcieri el preferido de los sanduceros en una gestión de gobierno, para trabajar juntos en no solamente la prevención, sino en la ruta de salidas de aquellas personas que han sido abusadas sexualmente o en la forma que sea, niños, niñas. Porque hay que ponerse en el lugar de ese niño, de esa niña, que muchas veces tiene la congoja de no poder decir lo que le está ocurriendo, ¿verdad?, o a quién recurrir. No, y el Estado me parece que muchas veces lo dicen. Es más, parece que no lo sufrieran porque justamente están metidos dentro de esa cultura. Entonces, hay que ser muy serios en esto, tenemos que articular con las organizaciones competentes. Yo establecí en ese documento que el INAHU establezca las directivas, pero que va a tener el 100% de nuestro respaldo para trabajar decididamente en todos estos temas. Bien, bien. Algunos temas municipales que seguramente le interesan a los sanduceros. Le propongo lo siguiente. Sí. Hay un par de coterráneos suyos que hemos consultado y que le hacen preguntas directamente a usted. Bien. Vamos a verlos. Yo le plantearía a ellos, digo, que nos pudieran dar un terreno o a algún lado para hacer la vivienda, digo, salir de acá, digo, porque tenemos criaturas. Digo, si ellos nos ayudan, digo, nosotros le damos el voto, pero si siempre le damos el voto y nunca nos ayuda, digo, yo no sé lo que quieren, digo, pero si ellos se comprometen a sacarnos de acá, nosotros estamos encantados en la vida de hacer nuestra vivienda. Digo, ponemos el lomo, todo, mujer y hombre, trabajamos y hacemos la casa. Digo, pero que nos ayuden. Ya saben cuántas inundaciones hemos tenido acá y siempre estamos en la misma, no hay ayuda ninguna. El hombre se llama Juan Puerto y acá nos manda nuestro corresponsal, es vecino de la zona de Ledesma y Avenida Soriano. Sí, correcto. Habla de una zona inundable. Sí. Y lo dice con total franqueza. Él dice, si vienen y me prometen que me van a solucionar el problema de donde vivimos y de esta zona inundable, los voto con mucho gusto. Particularmente en esa zona. Es una zona realmente, se ha habido intervenciones al cabo del tiempo de los distintos gobiernos municipales, ¿no?
Ahí hay que tener, además de hacer planes de vivienda para sacar la gente de las zonas inundables, también tenemos aquí el desarrollo portuario y los accesos al puerto de Paysandú. Toda esa zona va a tener que sí o sí, estamos esperando un resultado en esa zona específica, ¿no? Porque tú señalas Soriano y Ledesma. Sí. Toda esa zona va a tener que ser removida y adecuada a las necesidades del acceso al puerto de Paysandú, que ha tenido exponencialmente un crecimiento en su desarrollo. Hay muchos camiones que entran y salen y hay un impacto sobre el barrio y sobre la ciudad que tenemos que resolver. Hay una comisión trabajando en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sino el movimiento que va a generarse, porque tenemos que resolver esto, el impacto que genera el movimiento portuario, la entrada y salida de camiones al puerto para toda esa zona. Y eso, bueno, hay una comisión, te decía, que está trabajando entre el Ministerio y el Transporte de Obras Públicas y la Intendencia Municipal para definir bien los lugares. Pero independiente de esto, claramente el Partido Nacional en sus 20 años de gestión de gobierno ha hecho una gran política de vivienda, ¿verdad?, conjuntamente con el Gobierno Nacional de turno. ¿Y por qué todavía hay gente en zonas Porque hay inundables? muchas viviendas por todavía resolver. Y se han hecho barrios enteros. Se multiplica el fenómeno de gente que aparece de repente, porque ha pasado en otros departamentos, ¿no? Sí, sí. Gente a la cual tratan de sacarla de las zonas inundables, de darle una solución habitacional, porque además viven en un rancho, en un asentamiento. Yo no soy muy de usar eufemismos, ¿no? Toda la vida conocimos como Cantegriles, que es una forma irónica de referirse a un lugar muy malo para vivir. Y al poco tiempo aparecen de nuevo. Porque hay un fenómeno social detrás, ¿verdad? Seguro, de la trabajo, desocupación, la desintegración necesidad familiar, la falta de trabajo, todas esas cosas. ¿En Paysandú también pasa? Sí, ocurre también, y hay que, por eso en las zonas que se trabaja en el realojo de los asentamientos, hay que tener una vigilancia expresa para que esto y una utilización de esos predios para otro fin, ¿verdad? Para que no vuelva a asentarse personas, ¿verdad? Eso es parte de una política compleja para cualquier gobierno nacional o departamental. Bien, lo invito a escuchar otra pregunta de otro coterráneo suyo, en este caso un comerciante. Nos interesa mucho tratar de que se generen políticas departamentales. Sobre todo tenemos algunas preguntas que podemos plantearle a los distintos candidatos. Por ejemplo, ¿qué políticas de desarrollo para el sector comercios y servicios piensa promover desde la Intendencia de Paysandú? Y dentro de ella, si está a priorizar el empresario local, habida cuenta que ha quedado demostrado en estos últimos años un desplazamiento de empresarios locales como consecuencia de la instalación de grandes superficies de supermercados, cadenas de farmacia y de otros rubros que responden a capitales de empresas multinacionales cuyo producido no se recicla en la localidad e impacta en forma negativa en el desarrollo de la misma, del departamento en general. ¿Qué política de desarrollo se piensa promover desde la Intendencia para la industria local, dado que esta año a año decrece en cuanto a la mano de obra empleada, enfrenta serios problemas de competitividad y algunas de ellas riesgo de no permanecer en producción? Bueno, aquí lo teníamos. En este caso era Jorge Ledesma, ¿verdad? Presidente Sí. del Centro Comercial de Paysandú. Respóndale usted, por supuesto, Sí. y preguntó mucho para el poco tiempo que nos queda, pero me quedé pensando en lo de las grandes superficies. Sí, Están preocupados. Acá en un... Montevideo, por ejemplo, se les puso freno. A Tata se le puso freno. ¿Cómo piensa manejar? Nosotros vamos a articular, Jorge Ledesma integra además la Agencia de Desarrollo de Paysandú. La Agencia de Desarrollo fue creada en el gobierno nacionalista con la participación de los actores privados. En un gobierno de Arcieri se va a trabajar en forma conjunta para tomar decisiones estratégicas a corto, mediano y largo plazo en lo que hace al desarrollo del departamento de Paysandú, con todos los actores. Acá no se trata de unos sí y otros no, ¿verdad? Se trata de tener claro que el liderazgo que puede ejercer la Intendencia del gobierno departamental de Paysandú, o esa herramienta o esa palanca de desarrollo que puede ser utilizada especialmente en el desarrollo sanducero, tiene que ir articulado de la participación local y vamos a tomar decisiones en conjunto. Mi visión del Paysandú que quiero es el Paysandú, el departamento más desarrollado de la región, y para eso precisamos a los mejores que quieran participar sin etiquetas políticas. Una unidad experta en la captación de inversores, políticas claras y definir el tema del parque industrial. El parque industrial de Paysandú hoy está casi lleno de inversión, ¿verdad? En una muy buena política del gobierno nacional de
cambiar la matriz energética del país y hacer alternativas. Hoy en Paysandú, en esa sintonía con eso, se está invirtiendo en unidades fotovoltaicas y en un parque fotovoltaico de generación eléctrica en el parque industrial. En un parque industrial que comenzó a crecer ahora, porque en el gobierno de la administración Frente Amplista solo crecieron yuyos. Y hoy nosotros tenemos que estar pensando en cómo hacer un nuevo polo logístico, porque este ya está colmado. Y así tenemos un montón. Nosotros podemos desde las costas del Daymán, sobre Salto, tomar decisiones territoriales de inversión. Hoy tenemos las costas sanduceras del Daymán más próximas al centro termal, por ejemplo, Daymán en Salto. Y si seguimos hacia abajo tenemos la meseta de Artigas, la recreación del parque de purificación. Estamos en el 2015, cumplimos 200 años en que Artigas gobernara desde Paysandú. Si seguimos más abajo tenemos las costas sanduceras en Paysandú. Paysandú no tiene un parque acuático. El cambio climático nos lleva a que cada 2 años tenemos un Paysandú sin playas, con 40 grados de temperatura. Se nos quedó el tiempo, entonces, no le preguntaba por qué, se nos quedó sin, claro, se nos entonces sin tenemos tiempo, que le preguntaba por qué. Porque tampoco son cosas que se hagan de un día para el otro. No, y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Bien. Y ya que queda poco tiempo, si me permite, quiero decir claramente a los sanduceros que en el caso nuestro no vamos a aplicar lo que suponemos va a aplicar el Frente Amplio en Paysandú, que está en el plan de gobierno del Frente Amplio de Montevideo, que es la contribución urbana. Nosotros no vamos, y esto a todos los comerciantes les debe y a todos los sanduceros les debe importar mucho, nosotros utilizamos siempre el valor catastral del bien para fijar los valores de la contribución. El Frente Amplio en Montevideo está estableciendo fijarlo sobre el valor real del inmueble, lo cual sería un aumento exponencial de la tributación en contribución. Nosotros queremos dejar claro esto, porque en la administración Pintos, en el periodo de él, se cambió el catastro, haciendo un catastro mucho más caro que el que nosotros teníamos en el periodo nacionalista. Y esa actitud de gobierno... ¿El punto de referencia no era el valor catastral que surge de la cédula catastral de cada inmueble? El valor catastral fue cambiado. Nosotros en la Administración Lama no aplicamos el aumento del catastro BID, ¿verdad? Y en esta Administración Nacionalista lo que se hizo fue ampliar las bonificaciones a ese catastro BID a los contribuyentes con menos recursos, al extremo de que se llegó al 100%. Bien, le agradecemos. Gracias, muy amable. Y suerte el próximo 10. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, nos vamos a la pausa viendo un informe sobre el departamento de Rivera. En este departamento fronterizo de larga tradición colorada, el Frente Amplio presenta como candidatos a la intendencia a Aida González, Fabián Fontoura y Néstor López Arezzo. A su vez, el Partido Nacional a Gerardo Amarilla y Lilian Padern. El Partido Colorado a Marne Osorio, Mauricio González y Walter Machado. El Partido Independiente lleva a Leónidas Bayo. Unidad Popular a Diana Jung. Por el Partido de los Trabajadores va Wilder Lacuesta. Según las últimas encuestas de intención de voto, el Partido Colorado retendría esa intendencia fronteriza. Bueno, ya estamos entrando en el tramo final de nuestro programa de hoy. Les propongo, antes de ir al cierre que Ana María hace con el análisis de Gerardo Caetano, observar el departamento de La Valleja de cara a estas elecciones departamentales. En este departamento de tradición blanca, los nacionalistas llevan como candidatos a la actual intendente Adriana Peña, que tras renunciar a ser candidata al Senado de la República, se vuelca por un segundo mandato, el ex intendente Hermán Vergara y a Tomás Casas. Por el Partido Colorado van Luis María Carrese y Rubén Velázquez. El Partido Independiente propone a Ruth Sosa, la Unidad Popular a Hipólito Churi. En filas del Frente Amplio se postula a Daniel Ximénez al cargo de intendente. Si bien el Frente Amplio subió, el Partido Nacional sigue arriba en las encuestas de intención de voto en La Valleja. Dentro del mismo, la puja está dada entre Peña y Vergara.
Le damos las buenas noches al analista político Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El departamento de Paysandú está liderando en las encuestas el Frente Amplio. Todo indica que el Frente Amplio va a triunfar el próximo 10 de mayo allí, en Paysandú. Un departamento muy importante, importante por su dimensión política, importante por su dimensión económica, por la red social, por lo que ha significado históricamente en este país. Un departamento que está vinculado con episodios claves de la historia política uruguaya. Se han cumplido en enero 150 años de ese episodio que la define como la heroica. La heroica Paysandú. Justamente, la muerte de Leandro Gómez. Pero también un departamento que supo ser una apuesta a un desarrollo industrial profundo en tiempos de Luis Valle. Y que ahora está viviendo una encrucijada importante. Porque hoy tenemos al Frente Amplio que inesperadamente, hace 5 años, pierde una elección que creía ganada. La pierde por margen estrecho, 1.300, 1.400 votos. Incluso la pierde en contra de lo que indicaban las encuestas en aquel momento, que le daban una ventaja holgada. La pierde sin duda por una suerte de anticipo del efecto concertación. Obviamente hubo una corrida de votos colorados al Partido Nacional. ¿Eso explicará que se reunió en estos días, el lunes pasado, el líder Jorge Larrañaga, 2 veces además intendente de Paysandú, con quien fuera también intendente, primero en dictadura, después en democracia, que fue el ex senador también Walter Belvisi del Partido Colorado? Sin duda que esa reunión es muy significativa. Es muy significativa en primer lugar porque el departamento de Paysandú es el departamento del doctor Larrañaga, y Larrañaga es uno de los 2 liderazgos importantes que tiene el Partido Nacional aquí. Una hipotética derrota del Partido Nacional en esta elección departamental es un golpe muy duro a un liderazgo que viene golpeado y al mismo tiempo a un liderazgo que todavía no presenta herederos. La particularidad, lo mencionábamos, de Paysandú: 3 candidatos del Partido Nacional, los 3 de Alianza Nacional. Los 3 de Alianza Nacional. Aquí es una derrota, en caso de perder, para ese sector, para el doctor Larrañaga. Muy dura, en un momento en que el Partido Nacional sigue necesitando a quien represente una alternativa frente al herrerismo hegemónico, representado por Luis Alberto Lacalle Pou. En ese contexto, la reunión de una figura como Larrañaga, que expresa, el sector wilsonista del Partido Nacional, con una figura como Walter Belvisi, que representa, Walter Belvisi es del ala derecha del Partido Colorado, su figura está connotada con el periodo de la dictadura. Es como una reunión que en un contexto de normalidad no se produciría. Supieron ser rivales, además. Supieron ser rivales y rivales muy fuertes. Y al mismo tiempo son 2 figuras que expresan, en términos políticos y en términos ideológicos, cosas muy distintas. El hecho de que exista esta reunión y exista a 10 días de la elección departamental, lo que está señalando, en primer lugar, es la necesidad que tiene Larrañaga y que tienen los candidatos aliancistas de dar un golpe de timón a una campaña que parece orientarse definidamente a una victoria del Frente Amplio. Y es una jugada muy riesgosa para el doctor Larrañaga, porque es una jugada muy fuerte, muy alta. Esto también expresa la idea de un Partido Nacional que llega a una instancia decisiva no de la mejor manera. Su candidato favorito en la interna, que es el ex intendente Bertil Ventos. Bertil Ventos, que busca la reelección, ha tenido este problema de salud, no ha podido llevar adelante una campaña dinámica. Los otros 2 candidatos están lejos de la posición de hegemonía. Esto
ha llevado al doctor Larrañaga a jugar... A tener una presencia importante en el departamento, ¿no? Una presencia muy importante, pero al mismo tiempo, esto que se señalaba, un gobierno departamental que llega en un clima enrarecido por estos episodios, alguno muy reciente, mal resuelto, y otro no tan reciente, pero todavía muy presente. También a la vez te demuestra la debilidad, me parece a mí humildemente, en la que se encuentra el Partido Colorado, donde tiene un candidato que es Walter Berry, que es diputado por Vamos Uruguay, que está peleando la intendencia de Paysandú, al mismo tiempo un exintendente colorado que se reúna con el máximo líder del Partido Nacional. Esa es la enorme debilidad del Partido Colorado en esta circunstancia. Por eso, ¿no? Tratando de empujar a los votantes que en vez de votar a los colorados, en este caso a Walter Berry y al otro candidato colorado, los está empujando a votar al Partido Nacional. Esto denota, bueno, un contexto muy difícil para el Partido Nacional en un clima enrarecido por estas circunstancias y con un Frente Amplio favorito. Pero también ¿cómo se explica también el Partido Colorado y el Frente Amplio en Paysandú están unidos en la denuncia penal contra la administración de eventos? Y esto, de alguna manera, es un elemento importante porque el contexto de la victoria del Partido Nacional con la corrida colorada era un contexto muy diferente. El que estaba defendiendo la continuidad era el Frente Amplio. El Frente Amplio tenía problemas internos, había un cierto desgaste no previsto, y bueno, y ahí la victoria del Partido Nacional fue la sorpresa. Ahora tenemos a un Partido Nacional que está debilitado por estas denuncias, en un contexto en donde, bueno, su candidato fundamental no comparece, y el clima enrarecido, por temas de enfermedad, por favor, pero el clima enrarecido está consolidando esta visión mayoritaria. Y hay otro elemento muy importante. El Partido Nacional al inicio de la campaña había elegido como a su rival, tú sabes que cuando compiten los partidos también eligen al rival. Habían elegido como su rival al exintendente Julio Pinto. Incluso luego elegían a Juan José Domínguez, dos figuras conocidas, dos figuras con una trayectoria política muy sólida. Y de pronto la figura que comienza a liderar las encuestas y que aparece con más capacidad de pelear la intendencia, es una figura como Guillermo Caraballo, un hombre de 40 años, un hombre joven, un hombre dinámico, un hombre que expresa renovación, un candidato inesperado. Y eso yo creo que fortalece al Frente Amplio, lo fortalece como favorito. ¿Por qué? Porque de alguna manera está liderando un candidato que tiene pocos flancos débiles, al cual el Partido Nacional en este intento de remontada final le cuesta atacar, le cuesta de alguna manera contradecir. Por eso el contexto en el que termina la campaña es un contexto favorable al Frente Amplio. Esto lo están diciendo las encuestas, la encuesta de Radar de manera muy categórica, otras encuestas tal vez no de manera tan categórica, pero de manera importante. Y estos movimientos de último momento, que son movimientos, bueno, muy riesgosos. Y una elección que no solamente va a definir el gobierno departamental de Paysandú, sino como en otras oportunidades va a tener consecuencias a nivel de la política nacional. En este caso, uno de los dos líderes del Partido Nacional, un liderazgo muy importante para el Partido Nacional en este momento, jugando una encrucijada muy difícil. Gracias, Gerardo. La seguimos, que el próximo jueves será Montevideo, y ahora me voy para la despedida con Fernando. Fernando, es así, ¿no? Sí. Y ya sobre el cierre, sí, seguramente. Dale. Sobre el cierre, una anotación que tiene que ver con lo que hablábamos al principio del programa con respecto al tercer nivel del gobierno, a los municipios concretamente. Hoy el gobierno hizo un anuncio de particular importancia a través del vicepresidente Raúl Sendic. Dijo que después que pasen las elecciones, el presidente Vázquez y el vicepresidente Raúl Sendic en persona van a tener contacto con todos los alcaldes de todo el territorio nacional, porque quieren escuchar de primera mano las necesidades que tienen justamente los municipios, y esto es para evitar que cuando el gobierno nacional envía partidas a los municipios
las intendencias se queden con una parte de la plata, ¿no? La aspiradora de las intendencias. Realmente un anuncio fuerte. Sendic ponía ejemplos concretos de situaciones anteriores en las que ocurrió eso, incluso para tapar agujeros de pagar sueldos. Sobre todo en el interior del país, los alcaldes han cobrado una relevancia muy pero muy importante. En el caso de Montevideo es un nivel de gobierno que todavía cuesta, aunque hay municipios que están muy peleados, como el caso del municipio CH. El CH nos están echando. El próximo jueves a las 21 horas vamos a estar cerrando el ciclo con lo que sucede aquí en Montevideo. Vamos a estar recibiendo a todos los candidatos y desde aquí los queremos invitar mañana a las 10 de la mañana. Televisión Nacional va a estar transmitiendo en directo el acto del PIT-CNT en el Día de los Trabajadores. Así que ya de paso los saludamos a todos. Sí, por supuesto. Mucho para ver entonces, ¿eh? Que pasen bien. Buena vida.